¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Ricardo Reyes y el día de hoy voy a hablar sobre el tratamiento psicológico de la agorafobia. Y bueno, los subtemas que quiero tratar o los subtemas de los cuales quiero hablar los dividí en esta ocasión como introducción en donde vamos a mencionar un poco pues toda esta cuestión de qué es la agorafobia, en qué consiste la evaluación que se le hace a los pacientes que tienen esta situación, bueno, digamos, los instrumentos que se les aplican eh, para su evaluación, los tratamientos que reciben estas personas y aquí en esta cuestión de los tratamientos puse terapia de exposición, psicofármacos y técnicas cognitivas, ya que eh, en algún momento hablaremos sobre esta cuestión de la terapia de exposición que se junta con eh, la administración de psicofármacos y cómo estos afectan positivamente o negativamente en el tratamiento. Y bueno, al final un resumen para hacer unas, para mencionar algunas conclusiones que puedan entrar, ¿no? Entonces, como introducción, tenemos que la agorafobia está constituida por un conjunto de temores a los lugares públicos como salir a la calle, utilizar transportes públicos y acudir a lugares concurridos. El primer ataque de pánico que le da a las personas puede surgir de forma inesperada en cualquier situación agorafóbica, ¿no? Puede ser esta cuestión de estar en el transporte público, de estar en la calle las personas que sufren agorafobia es esta cuestión de el temor que tienen incluso de entrar a algunos ascensores, pasar por túneles, cruzar puentes, esto que mencionaba, los lugares públicos, este, y bueno, eh, esto se asocia mucho con la depresión, la ansiedad generalizada y los temores hipocondríacos. Y justamente la agorafobia es, bueno, constituye el principal campo de investigación de la terapia conductual en el área de trastornos por ansiedad, que así se puede, digamos, como catalogar un poco. Y incluso el DSM-4 tiene sus criterios de diagnóstico de la agorafobia. Eh, pero sin historia de trastorno por pánico. Esto según el DSM-5, ¿no? Del DSM-4, perdón. Y bueno, por ejemplo, la presencia de agorafobia va a ser esta cuestión de la ansiedad que se tiene al estar en lugares o situaciones en los que resulta difícil o embarazoso escapar o en los que puede no haber ayuda para las personas que esté disponible en el caso de que tengan algún síntoma repentino y que pues básicamente el paciente va a estar, se va a sentir incapacitado o perturbado y bueno, regularmente implican eh, conjuntos característicos de situaciones como esto que mencionaba, ¿no? Salir de la casa regularmente es más en las personas agrofóbicas, es el salir solos. Regularmente cuando tienen un acompañante, cuando reciben esta ayuda, es más fácil que estén bien, ¿no? Y bueno, eh, estas personas van a intentar tener estas conductas evitativas de estas situaciones agrofóbicas y, por ejemplo, ¿no? Si se tiene que viajar, eh, pues no lo van a hacer. O por eso digo que es evitativo. Y hay personas que lo hacen, pero al hacerlo están soportando un gran malestar o eh, incluso como ansiedad anticipatoria que todavía no entran todavía no están en la situación, pero eh, ya tienen estos síntomas de pánico, ¿no? Y bueno, también el DSM-4 menciona que una persona entra
con estas características o criterios de agorafobia si la persona no ha cumplido, bueno, no ninguno, nunca los criterios diagnósticos del trastorno por pánico. Y bueno, si existe alguna enfermedad médica general asociada, el temor descrito en el criterio que mencioné al principio de la presencia de la agorafobia, pues no va a ser proporcional, ¿no? Entonces, se tiene que ver esta cuestión de las circunstancias en las que el paciente presenta esta ansiedad, que pues este, son las personas que tienen miedo, digamos, a salir de casa, ¿no? Así lo voy a manejar un poco más para que se entienda. Y bueno, de hecho, la agorafobia eh, presenta una tasa de prevalencia de hasta el 3.8% en la población general. O sea, 3.8% de la población se siente esta ansiedad de salir de casa. Y bueno, creo que muchas personas lo vivieron, se vivió mucho en esta cuestión de la pandemia, ¿no? Que hay una situación que te provoca este síntoma, este malestar en el que pues no quieres salir de casa por el temor a contagiarte de COVID, ¿no? Entonces, eh, no se asocia como tal a esta cuestión de la agorafobia, pero pues sí se presenta estos síntomas en situaciones específicas, ¿no? Y bueno, para seguir, voy a hablar sobre la evaluación, que en esta cuestión de la agorafobia regularmente se utilizan los autoinformes, que son los instrumentos de evaluación más utilizados justamente en la práctica clínica para determinar la intensidad de los síntomas que se presentan en la agorafobia. Y aquí se presenta una tabla, si pueden ver, que del lado izquierdo menciona los instrumentos que se tienen: FQ, MI, BSQ, ACQ, SPA y A, que al lado tienen el número de ítems, que por ejemplo en el primero son 5, en el segundo son 29, 17, 15, 13, 69, así con cada uno, ¿no? Vienen los autores y el año en el que se hizo el inventario. Voy a centrarme sobre todo en ciertos instrumentos, no voy a explicar todos, pero a los que a mi parecer son los más completos o los que más podrían ayudar en esta cuestión de la evaluación de la agrofobia. Y bueno, por ejemplo, tenemos el primero que es el FQ, que es el cuestionario de miedos. Aquí solo tiene 5 ítems y se limita a evaluar las conductas motoras. El inventario de movilidad, el MI, el de 29 ítems, evalúa la gravedad de la evitación conductual, y esta consta de 3 medidas, que va a ser la evitación a solas, la evitación en compañía y la frecuencia de los ataques de pánico. Por ejemplo, esta diferencia del FQ, que es el cuestionario de miedos, este inventario cubre más amplia las cuestiones, bueno, estas situaciones como que lo cubre un poquito más amplio. Y, por ejemplo, también está el ACQ, el BSQ, que es el cuestionario de sensaciones psicofisiológicas, y el cuestionario de cogniciones agrofóbicas, que, bueno, sirven para evaluar las alteraciones cognitivas. Hay algo que por ahí dicen que es el miedo al miedo. Se supone que estos miden estas cuestiones. Y, por ejemplo, el SPY, que es el inventario de ansiedad y fobia social, que tiene el objetivo de determinar si el malestar social que se está experimentando, bueno, que experimenta el paciente, deriva de algún temor eh, sobre la evaluación negativa, la fobia social, o, por ejemplo, del miedo a un ataque de pánico, que sería esta cuestión de la agorafobia. Y bueno, creo que para mí el más completo es el último,
El inventario de agorafobia, el IA, se hace en 1992, tiene 69 ítems y bueno, bueno, está dividido en partes y en la primera parte eh, las respuestas que se dan, por ejemplo, las respuestas motoras, las respuestas psicofisiológicas y las respuestas cognitivas que el paciente presenta, ya sea solo y o acompañado de las situaciones que son estimulan, ajá, bueno, que estimulan estas cuestiones. Y, por ejemplo, en la segunda parte se mide la variabilidad de las respuestas que están en función de los factores que van a contribuir a aumentar y reducir la ansiedad, ¿no? Pero bueno, en resumen, prácticamente son entrevistas estructuradas y pues básicamente es eso, ¿no? Ahora voy a hablar sobre los tratamientos. Como ya había mencionado, dividí la cuestión de tratamientos en tres partes y es que voy a empezar con la terapia de exposición o autoexposición, que bueno, por ejemplo, se nos menciona que la exposición regular en vivo a los estímulos a los que se temen es el tratamiento psicológico más eficaz actualmente disponible para hacer frente a las conductas de evitación en los trastornos fóbicos. O sea, básicamente lo que nos dice esta cuestión es que a las personas se les tiene que eh, hacer que lidien con sus miedos de una forma en la que ellas se expongan ante estos miedos y que a partir de esto, digamos que disminuya esta cuestión de la ansiedad que pueda presentar la persona, ¿no? Pero pues tampoco es así como de, pues vete a lo que te da miedo, ¿no? Eh, Hay un plan estructurado en donde hay cierto número de sesiones y se le tiene que enseñar al paciente justo estos modos de autoexposición para que, bueno, esto hace que disminuya el tiempo de terapia, reduce la dependencia que se puede presentar con el terapeuta en algunas otras prácticas terapéuticas y se facilita el que se tengan estos logros terapéuticos. Sin embargo, esta cuestión de la autoexposición hace que muchas personas, al ver que mejoran, desisten, bueno, dejan el tratamiento y pues ya, ¿no? Entonces, esta cuestión del seguimiento que se le tiene que dar, pues no lo hacen muchas personas. Y bueno, básicamente se alienta a los pacientes a permanecer diariamente en una situación fóbica hasta que el ataque o el malestar desaparezcan o se reduzca considerablemente, lo que realmente sí suele ocurrir justo en un periodo de 30 a 45 minutos y bueno, los pacientes aprenden a no huir para encontrarse mejor y incluso estadísticamente eh, los pacientes tienen que hacerlo, bueno, no estadísticamente, ¿no? Pero lo tienen que hacer hasta que ellos crean que eh, el 25% de esa ansiedad ya pudo ser controlada, digámoslo así, ¿no? Entonces, en esta cuestión de las estrategias de afrontamiento, eh, pues también se le dice al paciente que tiene que meterlas, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión como de la respiración lenta, las respiraciones profundas, la relajación. Se ocupa mucho la cuestión de las autoinstrucciones positivas y otras, ¿no? Se presenta en el texto una guía que es de ayuda para las personas que se exponen. Y bueno, hablando ya de eficacia en esta terapia, eh, sí está en función de la, de que la persona se exponga prolongadamente y repetidamente, ya que si no se hace esto, pues no se va a lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, la terapia de exposición actúa específicamente sobre las conductas de evitación, lo que el paciente quiere evitar. En eso se centra la terapia de exposición y la mejoría que se obtiene
Regularmente es perceptible a partir de las primeras sesiones del tratamiento, pero la realización del programa completo eh, regularmente requiere varios meses, sobre todo para manejar más las cuestiones laborales y sociales. Y bueno, la exposición actúa principalmente sobre la evitación, ya lo había mencionado, pero también actúa sobre el pánico y el tratamiento de exposición puede reducir el pánico tanto inesperada como situacional. Y bueno, ya nada más para hablar ahora sí de la eficacia, los números que se manejan, la tasa de éxito que se obtiene con estas técnicas, oscilan entre los 65 y 75% de los casos tratados, pero también se reduce esta cifra tal vez como a 50% eh, por las personas que abandonan el tratamiento, ¿no? Lo que ya mencionaba, pero pues digamos que sí, tiene, pues sí funciona. Y bueno, ahora hablando sobre esta cuestión de la autoexposición y los psicofármacos, eh, lo puse así porque en la lectura se dividía como una cuestión en donde los fármacos pueden ayudar o empeorar la situación. O sea, que se maneje de las dos formas. Mientras una persona está en este proceso de autoexposición, bueno, ya ven que mencionaba esta cuestión de que regularmente eh, se puede asociar la agorafobia con esta cuestión de la depresión, ¿no? Entonces, se mencionaba en la lectura que hay, por ejemplo, antidepresivos y ansiolíticos que se le administran a las personas cuando están en este proceso de autoexposición. Y lo que se mostró es que, por ejemplo, con los antidepresivos, en el tratamiento de la agorafobia era compatible con la práctica de la exposición y esta tendía a potenciarla, o sea, a mejorarla. Y justo asimismo se presentaba una mayor tasa de recaídas tras la suspensión del fármaco en el tratamiento con imipramina, que es un antidepresivo. A lo que quiero llegar con esta última parte que puse es que a pesar de que sí funciona el tratamiento con los antidepresivos, en el momento en el que se les retira el medicamento a los pacientes, ellos pueden sentir que no hay un progreso porque se les quita algo de ese proceso que estaban haciendo, ¿no? Entonces, justo también se hablaba de esta cuestión de los placebos, que puedes darle a un paciente con agorafobia una pastilla, un chochito o algo, y tú le dices que le va a ayudar, y aparte haces esta cuestión de la autoexposición del paciente y se vio que había mejorías en los pacientes que presentaban el efecto, bueno, el tratamiento con placebo, con medicamento placebo que no tenía nada, presentaba más mejorías que las personas que solamente estaban en este proceso de autoexposición, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión de los ansiolíticos y la exposición interactúan de manera negativa y esto porque los agorafóbicos se exponen más fácilmente a las situaciones temidas bajo la influencia de tranquilizantes, pero lo que se aprende bajo los efectos de un ansiolítico no persiste cuando dichos efectos se han disipado. O sea, digamos que la persona no aprende a controlar esta cuestión de, no sé, por ejemplo, respiraciones que se mencionaba, autoinstrucciones, como que está de manera negativa esta cuestión de los ansiolíticos, ¿no? Entonces, justo se menciona que, bueno, lo diré en las conclusiones, pero pues sí, es complicado manejar ambas situaciones, bueno, la autoexposición y los psicofármacos, ¿no? Y por otro lado, tenemos ya las técnicas cognitivas que regularmente eh, lo que más entra aquí es, bueno, las más utilizadas ha sido la terapia racional emotiva,
la reestructuración cognitiva, la solución de problemas, el entrenamiento de autoinstrucciones, que es lo que ya mencionábamos, y esto sin que se haya demostrado una superioridad clara entre una u otra técnica. Pero, eh, pues de esta cuestión se mencionaba incluso que eh, para no eh, meterse como en una cuestión muy complicada, porque incluso se presentaba un enfoque terapéutico cognitivo más actual que era como muy complicado, ¿no? Entonces, básicamente era esta cuestión de decirle a la persona eh, sobre esta cuestión de la exposición, mezclarlo con algunos métodos cognitivos simples, como darles la explicación clara al paciente de la naturaleza de los ataques de pánico, explicarle qué es un ataque de pánico, cómo se presentan, qué hacer, enseñarle algunas habilidades sencillas que puede utilizar él para el control de la ansiedad y algunas técnicas de respiración, relajación, autoinstrucciones, etcétera, ¿no? Esta cuestión que mencionaba. Y pues básicamente es eso, para no hacer más largo el video, ¿no? Y bueno, ya como resumen, pues vemos que la cuestión de la agorafobia es una cuestión que presenta más del 3% de la población total. No es algo, no es algo que pase por desapercibido, ¿no? Si es un gran número, las personas que sufren esto, pues les imposibilita el hacer sus tareas diarias por el simple hecho de que tienen que salir a la calle, que se presentan en algunas eh, situaciones específicas en donde les llega esta ansiedad, estos ataques de pánico. Y bueno, ya metiéndome un poquito más en la cuestión de del tratamiento, el tratamiento de exposición es en suma una terapia potente en el control de la agorafobia, es de lo que más hablamos, ¿no? Esta cuestión del tratamiento de la exposición, de la autoexposición, pero esta sigue presentando ciertos problemas que no se han resuelto. El primero de ellos, básicamente, es esta cuestión del abandono de la terapia. Las personas ven que ya mejoran y se van. Y a muchas personas tampoco les late como esta idea de, o sea, me vas a hacer que me enfrente a algo que me da ansiedad, algo que me da miedo. Muchas personas no aceptan el tratamiento, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas de este tratamiento. Y otro podría ser esta cuestión de la eliminación de las conductas de evitación, que supone una mejoría sustancial para el paciente, pero no en todos los casos lleva a una mejoría clínica total, ¿no? Entonces, básicamente es esta cuestión. Me centré en la evaluación, lo que es la agrofobia y esta cuestión del tratamiento, en donde vemos que la autoexposición es el tratamiento más eficaz. Esto junto con eh, pues algunas técnicas cognitivas sencillas, ¿no? Eso es todo por mi parte. Gracias.